El nuevo orden mundial. Cuando nosotros nos referimos al nuevo orden mundial, tenemos que referirnos a un gobierno de un solo hombre. Por eso vamos a la palabra del Señor y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, parte B. Y vamos a ver, allí dice, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Bien, nosotros en vista de estos acontecimientos, de todos esos hechos asombrosos, buscamos en las profecías del apóstol Juan, en ese libro de Apocalipsis. Y aquí el profeta no solamente habla de un gobierno mundial, unitario, que anulará el sistema monetario del pasado e introducirá un nuevo sistema numérico. No, sino que también habla de un líder mundial que tendrá autoridad sobre el poderío militar de este mundo. Y nosotros miramos que aquí dice Dios en su palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, parte B, dice, se le dio autoridad sobre todos, tribu, pueblo, lengua y nación, a ese hombre. Estamos hablando del nuevo orden mundial. Prácticamente estamos hablando es del control total, el control total. Bien, nosotros miramos allí mismo en Apocalipsis capítulo 13, versículo 13, parte B, parte final, dice de la siguiente forma: hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Mira el poder que este hombre tiene. Ahora, para nosotros mirar de dónde sale el poder de ese hombre, nosotros vamos allí mismo a la palabra del Señor, al libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 2, dice de la siguiente forma: y el dragón, cuando Dios habla en su palabra y se refiere al dragón, se está refiriendo al mismo diablo y los demonios no lo reprendan. Él ya fue vencido hace más de 2000 años en la cruz por Cristo, Jesús el Cristo. Él está bajo los pies de Cristo y está bajo los pies de la iglesia. Pero como dice Dios en su palabra allí mismo en el Apocalipsis 12:12, dice la palabra del Señor, dice que el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Pero ¿por qué dice que tiene poco tiempo? Ahora lo vamos a ver porque nos estamos desviando de la enseñanza. Esto no es una prédica, esto es una enseñanza. Entonces dice, y el dragón, cuando estamos refiriendo, yo les decía, el dragón se está refiriendo al mismo diablo, los demonios reprenda, dice, le dio su poder y su trono. ¿A quién se está refiriendo? A ese gobierno de un solo hombre. Estamos hablando del nuevo orden mundial. Estamos hablando del nuevo orden mundial. O para que ustedes me entiendan mejor, estamos hablando del control total, y ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ver del 666, que es el mismo orden mundial. Entonces dice, le dio su poder y su trono. ¿A quién? A ese hombre. Y gran autoridad. Mira todo lo que le dio. Le dio el mismo diablo, los demonios, le dio toda esa autoridad. Por eso ese hombre, entonces veíamos ahora que, digamos, si un solo hombre que ha de ser cabeza de un gobierno mundial recibe semejante poder, entonces realmente tendrá que ser el poder más grande que jamás haya poseído hombre alguno en la tierra. Pero ¿quién se lo da? Pues lo vamos a ver quién se lo da. ¿Por qué? Porque a nosotros vemos, por ejemplo, en segunda de Tesalonicenses capítulo 7, versículo 9, dice allí de la siguiente forma, dice, inicuo. Cuando Dios habla de inicuo allí en las Sagradas Escrituras, se está refiriendo a un hombre de pecado, a un hombre perverso, a un hombre de maldad, a un hombre depravado. Se está refiriendo al anticristo, se está refiriendo a ese gobierno de un solo hombre, se está refiriendo al nuevo orden mundial. Por eso lo dice, cuyo avenimiento es por obra de Satanás. Dice, cuyo avenimiento es por obra de Satanás. Entonces, con gran poder y señales prodigiosas mentirosas, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Esa es la realidad. Entonces estamos viendo lo que es el nuevo orden mundial. Ahora, ¿qué dice Dios en su palabra? Y escrito está en el libro de en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 4. Lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice de la siguiente forma:
Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Dios le está diciendo a Daniel que cierre esas palabras hasta el tiempo del fin. Pues resulta que esta palabra ya fue revelada hace mucho tiempo, a finales del siglo pasado. Nosotros miramos y sigue diciendo, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y nosotros miramos ahora que a tenor que la venida de Cristo se acerca, porque la venida es inminente. Ese orden mundial también es inminente. Ese gobierno de un solo hombre es inminente. Las Sagradas Escrituras lo hablan. Entonces, los unos corren de aquí para otros para acá. ¿Por qué? Porque están envueltos en sus propios problemas, en su propio mundo. Y la ciencia está aumentando día a día más y más. Nosotros lo miramos, por ejemplo, que la ciencia aumenta vertiginosamente día a día más y más. Bien, entonces miremos que ese gobierno mundial profetizado en las Sagradas Escrituras, nosotros miramos que se está formando en la tierra en este preciso momento. Las Sagradas Escrituras profetizan que el anticristo finalmente reinará sobre este gobierno mundial. 7 años, así dice la palabra del Señor. Ahora, algo que sí tengo que yo decirle a la iglesia, porque Dios le habla a la iglesia. Dios no le habla al mundo como tal. Así lo dice Dios en su palabra en la primera carta de los Corintios 2:14. Dice que para el mundo esto es locura. ¿Por qué? Porque ellos no lo pueden entender. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Que esto tiene que entenderse a través de lo espiritual. Ahora, para nosotros poder llevar este mensaje, lo primero que hacer es tener la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice Dios en su palabra y escrito está que en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 20, dice: no sois vosotros los que habláis, es Dios a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo que habla en vosotros, y así es la palabra que sale de vuestros labios. No volverá vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada en todo lo que tú lo has enviado. Ahora, entonces nosotros para poder llenar esto tenemos que tener la dirección del Espíritu Santo. Ahora, ningún cristiano debe desconocer el significado de estos acontecimientos, del nuevo orden mundial. Nosotros miramos, por ejemplo, en la palabra del Señor, en el libro Apocalipsis o Revelación, capítulo 13, versículo 16, dice: y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos, pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha. Así dice. ¿Por qué dice esto? Porque cuando este hombre, cuando estamos hablando nosotros de ese gobierno de un solo hombre, estamos hablando del nuevo orden mundial o del control total. Cuando él se manifieste a la mitad de su periodo, a los 3 años y medio, va a aparecer esta marca, porque esta marca, esta no lo ordena absolutamente nadie, el que lo ordena es él, ese hombre, el anticristo, que es ese gobierno puesto por el mismo diablo. ¿Por qué? Porque la economía comienza a tambalear y la única forma de controlar la economía en el mundo es a través de una marca. Aunque ya nosotros tenemos una marca, nosotros tenemos un sello, nosotros no nos conocemos por el propio nombre, sino por un código de barras. Ahora, si usted ve ese código de barra, hay 3 espacios, uno en la primer lado, otro en el medio, otro al final, y ahí no se ve ningún número. Ahí está el 666, nosotros tenemos una marca, pero ya no la vamos a llevar allí. La persona que te van a colocar es en la mano derecha o en la frente. Ahora, la iglesia no pasará ese sistema. ¿Por qué? Porque la iglesia ya será arrebatada, porque en el instante, dice Dios en su palabra, en el instante en que Cristo, ahora lo vamos a ver, venga por la iglesia, se lleva al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, y allí en ese momento se aparece ese hombre. Vamos a la palabra del Señor y verá. Vamos a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 7, versículo 11. Dice: está escrito, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. Cuando dice ya está escrito es porque hay poder, porque ya está en acción ese misterio, ya se reveló hace mucho rato. Y cuando está revelando, ya está en acción ese misterio de la iniquidad, se está refiriendo a ese hombre de pecado, se está refiriendo al control total, se está refiriendo al nuevo orden mundial. Dice: solo que hay quien a la presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado del medio. ¿A quién se está refiriendo? Dice, solo que hay quien a la presente lo detiene. ¿Pero a quién se refiere? Se está refiriendo a la iglesia del Señor, porque la iglesia de Cristo es el elemento que frena la manifestación del anticristo aquí en la tierra. ¿Y cómo lo frena? A través de las oraciones. Nosotros lo vemos en el libro de Revelación, capítulo 5, parte 8, parte B, parte final, dice que todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces miremos todas estas cosas. Así mismo lo reza en el capítulo 8, versículo 3 en adelante. Bien.
Y sigue diciendo, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez él se ha quitado. ¿Quién se ha quitado? Pues la iglesia del Señor en ese momento que sea arrebatada de aquí a la tierra. Entonces, por eso Dios dice en su palabra escrita en la carta de Pedro 3:9, dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Él no quiere que su iglesia se quede aquí, esa iglesia que está dormida, esa iglesia que duerme plácidamente. Entonces, ¿quién es que lo detiene? Es la iglesia, los que estamos aquí en oración e intercesión. Cuando yo hablo de intercesión es porque yo soy un intercesor, porque cuando nosotros nos colocamos delante de Dios el hombre, también nos colocamos en línea con el mismo diablo, los demonios lo reprenda. ¿Por qué? Porque Él no va a querer que Dios bendiga a su iglesia. Yo les decía que Él ya fue vencido hace más de 2000 años, estaba a los pies de Cristo, a los pies de la iglesia, pero Él no está cautivo todavía. Entonces miremos, que entonces la iglesia no pasará esto, pero Él no quiere que nadie se quede, porque el que se quede va a quedar aquí. Esto va a ser, es un gobierno totalmente satánico, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, aquel hombre de pecado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Bien, entonces son cosas que nosotros tenemos que mirarlas. Ahora, nosotros estábamos viendo sobre el gobierno de un solo hombre, entonces miramos nosotros que el gobierno, ese gobierno que está profetizado en la Sagrada Escritura, se está formando en la tierra en este momento. La Biblia profetiza que el anticristo finalmente reinará sobre este gobierno mundial. Él va a gobernar 7 años. Ahora, el nuevo orden mundial es un control global, es un control total, es el 666, caracterizado por un solo gobierno, un solo poder, una sola religión, una sola moneda. Los gobiernos terrenales desde hace varios años están preparando el gobierno del anticristo sin darse cuenta. Ahora, esa va a ser, nosotros vemos que todo Él lo está, dice Dios en su palabra, dice que va a ser una sola religión, pero no va a ser, quién sabe qué religión será, una religión satánica, porque eso queda a manos de un gobierno satánico. Ahora, la expresión del nuevo orden mundial se usa para referirse a un nuevo periodo de la historia, claro, porque es un nuevo orden mundial, es un nuevo control total, es el 666, es el anticristo. Cambios dramáticos en las ideologías políticas y el equilibrio de poderes. Vemos toda esta cosa. Ahora, el caso de todas estas cosas, nosotros tenemos que mirar de que estamos hablando de un gobierno de un solo hombre, un gobierno de un solo hombre, de un orden mundial. Bien, hermanos y hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús, que nosotros miramos cómo se formó esto. El 1 de mayo del año 76, el 1 de mayo de 1776, es el sacerdote, un sacerdote jesuita, que es de la misma línea del Papa que está en la actualidad, de Bergoglio. Formó su grupo ocultista que designó como los maestros de los Illuminati, el nuevo orden mundial, el control total, el 666. Hermanos y hermanas, yo quiero manifestarles lo siguiente, para que ustedes se den cuenta de todas estas cosas. Nosotros, por ejemplo, ningún cristiano debe desconocer el significado de estos acontecimientos, del nuevo orden mundial, del control total. Les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta acá con usted donde quiera que se encuentren. Amén.